Bienvenidos a esta presentación en la cual hablaremos de las medidas de fuerza de asociación. Pues bien, las medidas de fuerza de asociación reflejan la fortaleza o magnitud de asociación, como dice su nombre, existente entre un factor bajo estudio y un evento o enfermedad o efecto de interés. Es decir, son medidas que nos permiten explorar esta relación existente entre factores de riesgo o determinantes de salud y las fuerzas con que se asocian a la ocurrencia de un evento o enfermedad. Y nos permiten medir esta fuerza de asociación o relación entre estos elementos utilizando términos numéricos. Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Entonces vean que hay la utilización de las medidas de fuerza de asociación estará circunscrita entonces a las preguntas de investigación que tengan como objetivo el análisis, la comparación y o evaluación de efectos o riesgos asociados a la salud. Es decir, relacionados, digamos, al estudio de estos elementos de identificación de relaciones de causa-efecto o cómo se asocian diferentes factores de riesgos o elementos determinantes a un efecto o ver cómo alguno de estos factores se puede asociar o puede generar más de un efecto en un grupo meta. Entonces, ambas son los dos tipos, digamos, de respuestas que pueden apoyarnos a generar este tipo de estudio. Analizar factores de riesgo asociados a un problema de salud, una situación de salud, o analizar efectos o daños a la salud o efectos en la salud producidos por una exposición específica. Entonces, esto se hará a través de medidas de asociación que no son más que medidas de razón o de diferencia que comparan la cantidad de efectos entre grupos de interés. En este caso, habitualmente denominado grupo de expuestos, en relación al cómo ocurre la frecuencia de este evento en un grupo que sirve como referente o de comparación. Es decir, vamos a estudiar, insisto, las relaciones de causa-efecto existente entre variables, grupos de variables de interés a analizar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues bien, esto se hará a través de la estimación de estudios de probabilidad. En este caso, por ejemplo, hacemos el estudio o la estimación de la probabilidad de enfermar o de presentar algún efecto en una población expuesta a un factor de riesgo y eso nos dará un resultado. Pues bien, el tema es cómo interpretamos este resultado. Por ejemplo, si estamos analizando la probabilidad de enfermar producto de una exposición y nos da que el 8% de las personas expuestas a ese factor enferman, la idea es, hombre, y esta asociación y esta relación de efecto, o sea que el 8% de las personas enfermen producto de la exposición o a raíz de la exposición, ¿de qué nos habla? ¿Realmente estamos ante un factor de riesgo o no? ¿Realmente estamos ante una cantidad desmedida de eventos a partir de la exposición o no? Entonces, para dar respuesta y poder realmente interpretar adecuadamente estas medidas, tenemos necesidad de generar la misma estrategia de medición y valorar y medir la misma los mismos efectos en un grupo que sirve como referente o habitualmente llamado grupo no expuesto o que no cuenta con la exposición de interés. Eso nos dará entonces otra medida de frecuencia del efecto en este grupo poblacional que sirve como referente, con lo cual ya tendríamos la posibilidad de generar una medida de fuerza de asociación. Pues veamos. Veamos entonces que para generar medidas de fuerza de asociación, el diseño básico del estudio epidemiológico de tipo analítico es generar comparaciones entre grupos de interés. Habitualmente un grupo que cuenta la exposición de interés y un grupo que no cuenta con la exposición de interés o grupo de referencia. Entonces,
Veamos cómo haríamos la interpretación de las medidas de fuerza de asociación cuando son formuladas como medidas de razón. Bien, cuando son formuladas como medida de razón, nos referimos a que lo que generamos es una división, o la fuerza de asociación será el producto de dividir la cantidad o probabilidad de daño o efecto que se encuentra en la población expuesta, dividido entre la probabilidad de daño o cantidad de daño presente en la población referente o de referencia o no expuesta. Esto será entonces la fórmula utilizada para generar una medida de razón de riesgo o medida de fuerza de asociación dispuesta como medida de razón. Ahora, ¿qué resultados podemos tener? Bueno, producto de la división en función de la cantidad de efecto o daño que encontremos en uno u otro grupo, podemos tener como producto de la división un valor mayor o igual que 1. Por ejemplo, tenemos un 8% de daño en los expuestos y un 1% de daño en los no expuestos o en grupos de referente. Ve entonces que esto, cuando la asociación es mayor de 1 o cuando la fuerza de asociación es mayor de 1, como en este caso, 8 entre 1 es igual a 8, lo que tendremos que interpretar es que la probabilidad o la frecuencia o la probabilidad de enfermar o de presentar daños a la salud es 8 veces mayor en el grupo expuesto, que es el que está en el numerador, con respecto al grupo no expuesto de referencia, que es el que está en el denominador. En otras palabras, la probabilidad de enfermar es 8 veces superior en el grupo expuesto en comparación al no expuesto. Otro resultado que es posible de obtener, por ejemplo, son frecuencias de daño similares en ambos grupos o iguales en ambos grupos. Por ejemplo, un 8% de afectación en el grupo expuesto y un 8% de afectación en el grupo no expuesto. En este tipo de casos, por ejemplo, cuando la fuerza de asociación es igual a 1, tendremos pues que la exposición no genera mayor cantidad de daño con respecto a la no exposición. Por tanto, diremos que la probabilidad de enfermar es igual en ambos grupos y no estamos ante un factor de riesgo. Y la tercera y última posibilidad es que el producto de la división sea menor de 1. Por ejemplo, 1 entre 8 va a ser igual a 1.125 o algo por el estilo. Entonces es menor a 1 y con lo cual tenemos, si no lo llegamos a un decimal, sino como fracción, por ejemplo, que la probabilidad de presentar el daño es mayor, en este caso en el denominador, o sea, en el grupo de referente, con respecto a la probabilidad de daño que existe o se evidencia en el grupo expuesto. Es decir, la exposición genera un factor protector acá con respecto al no exponerse. Pues bien, son los tres tipos de valores o las tres dimensiones posibles de valores que podemos encontrar en relación a las medidas de fuerza de asociación cuando lo utilizamos o cuando las generamos como medida de razón. Pues bien, ¿cuáles son los tipos de medidas de asociación que se utilizan como razón o que se generan como razón de riesgo? Pues bien, la primera es el riesgo relativo. Y el riesgo relativo es el nombre que se le da a la razón de incidencia acumulada, donde en el numerador tenemos la incidencia acumulada en expuestos y en el denominador la incidencia acumulada en no expuestos. Lo que hay que tener en cuenta, digamos aquí, es qué estudios nos permiten generar el análisis de nuevos casos, y en este tipo de estudios pues calcularemos incidencias acumuladas en expuesto y no expuesto, y por tanto la medida de fuerza de asociación que se podrá generar es la de riesgo relativo. Si lo que hemos generado como medidas de frecuencias en los grupos analizados son prevalencias y tenemos medidas de prevalencia en expuesto y no expuesto, entonces es posible generar una medida de fuerza de asociación llamada razón de prevalencia, donde lo que estaremos analizando es la frecuencia de efecto en los expuestos con respecto al grupo a la prevalencia en el grupo de comparación. Y la última es la razón de tasas. La razón de tasas es posible generarla cuando lo que estamos generando como medidas de frecuencia son tasas de incidencia en ambos grupos, en el expuesto y no expuesto. Pues bien, la interpretación para, independientemente cuál sea la medida de fuerza de asociación utilizada, siempre la estrategia de interpretación de los resultados va a ser similar o va a ser la misma. Y la última es la de razón de momios.
que se formula a partir de la odds de daño en expuesto y odds de daño en no expuesto. Pues bien, tendremos un video aparte para especificar y ampliar sobre el tema de cómo se genera una odds y cómo se interpreta una odds, y cómo se interpreta la razón de momio. Pero bien, también podemos interpretar o generar medidas de fuerza de asociación a partir de la generación de medidas de diferencia, de efecto entre ambos grupos. Acá tenemos, por ejemplo, una medida de fuerza de asociación generada como la diferencia de riesgo, donde lo que estamos haciendo es a la probabilidad de enfermar en la población expuesta, le restamos la probabilidad de enfermar en la población referente no expuesta. Lo que estamos generando a partir de este indicador es el exceso de daño que nosotros decimos que se debe específicamente a la exposición. Entonces, nuevamente, si el producto de esta división es mayor que 1, quiere decir que la probabilidad de enfermar es mayor en los expuestos que en los no expuestos, con lo cual diríamos, por ejemplo, si la probabilidad de enfermar en los expuestos es del 8% y en los no expuestos del 1%, tendremos una diferencia de riesgo del 7%. Es decir, concluiríamos que existe un exceso de 7 casos o del 7% de casos de daño en el grupo expuesto con respecto a los no expuestos. Igual a 1 quiere decir que no existe diferencias de daño entre ambos grupos de comparación, y una diferencia menor a 1 diría que hablaría a favor de que existe mayor cantidad de daño identificado en el grupo no expuestos con respecto al expuesto. Entonces estaríamos también ante un factor protector. Entonces vean la interpretación bastante similar. Algunas de las medidas de asociación que podemos generar como diferencia puede ser, por ejemplo, la diferencia de riesgo, que es la diferencia entre la incidencia acumulada de expuesto y menos la incidencia acumulada en no expuesto, o la diferencia de prevalencias o las diferencias de tasas. Las interpretaciones son totalmente similares. Hay otros tipos de medidas de asociación, como por ejemplo pueden ser los coeficientes de correlación y los coeficientes de regresión, aunque son un poco más complejos de generar, pero es habitual que por lo menos en nuestros cursos estaremos trabajando mucho más con las medidas de asociación generadas a manera de medidas de razón. Las preguntas de investigación que son susceptibles de analizar con este tipo de medidas epidemiológicas son aquellas que se generan de la siguiente manera, o aquellas que son redactadas más o menos así: o comparar la efectividad entre intervenciones sanitarias, donde lo que te interesa, por ejemplo, es evaluar, por ejemplo, el efecto que tiene un fármaco con respecto a otro para generar un efecto en salud, en este curación, o para comparar la efectividad, por ejemplo, de dos procedimientos quirúrgicos distintos o de dos protocolos de tratamiento de actuación diferentes, qué sé yo. Entonces aquí lo que necesitaríamos es generar dos grupos de comparación. Si estamos analizando fármaco, pues un grupo expuesto al nuevo fármaco y otro grupo expuesto al fármaco tradicional. O igual con los procedimientos. Entonces vean, siempre el diseño es comparativo entre grupos comparables y analizar las diferencias de efectos entre ambos. También podemos utilizar este tipo de medida de fuerza de asociación cuando las preguntas generadas para nuestra investigación es como de este estilo: identificar factores de riesgos asociados a. Entonces, la identificación de medidas de fuerza de asociación lo que nos permitirá identificar de todos los factores de riesgo cuáles realmente se asocian a un mayor o menor riesgo de enfermar. Analizar los efectos asociados a, es decir, a partir de la administración o de la generación de una intervención, qué efectos se generaron y cuáles, digamos, son los más fuertemente asociados a la intervención. O identificar las principales secuelas o impactos asociados a. Entonces, siempre que generemos este tipo de preguntas que impliquen una relación de causa-efecto, pues tendremos que abocarnos a la generación de medidas de fuerza de asociación para contestarlas. Pues bien, hasta acá lo relacionado a medidas de fuerza de asociación.